Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea en trauma laringotraqueal. Mi nombre es Paula Betancourt, yo soy residente de anestesia de la Universidad de Antioquia y mi asesor fue el doctor Ramírez, Juan Luis Ramírez, a quien agradezco mucho por su apoyo en la realización de esta charla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar primero de unas generalidades sobre el trauma de la vía aérea, a dar una definición, epidemiología, vamos a hablar sobre los mecanismos del trauma, los signos y síntomas, las lesiones asociadas, qué imágenes diagnósticas podemos utilizar para evaluarlo, cómo se clasifica y después de haber contextualizado toda esta información, ahí sí vamos a hablar del abordaje de la vía aérea. Entonces, el trauma laringotraqueal se define como una lesión primaria perdón, en laringe o tráquea que puede llevar o no a una pérdida de la estabilidad de la vía aérea. En esta revisión vamos a hablar sobre todo o principalmente de trauma no iatrogénico. Es importante discutir este tema porque una lesión en la vía aérea puede causar un compromiso agudo y amenazante para la vida del paciente. Además, representa un reto para el anestesiólogo porque es una patología infrecuente y no todos los días nos vemos expuestos a este tipo de lesiones. Adicionalmente, las complicaciones que puede llegar a tener un paciente con trauma laringotraqueal pueden llegar a ser catastróficas si no presenta un manejo óptimo y adecuado de la vía aérea. Entonces, para hablar un poquito de epidemiología, pues les tengo que contar que el trauma laringotraqueal es una entidad rara. Realmente la incidencia de consultas a urgencias, y esto es un reporte en Estados Unidos, es de 1 a 30,000 consultas. Esto ocurre principalmente porque las lesiones de la vía aérea son tan severas que la mayoría de los pacientes fallecen en el lugar de los hechos y no alcanzan a ser llevados a urgencias. Además de esto, los pacientes que llegan al hospital presentan una alta mortalidad intrahospitalaria y esto depende del mecanismo de trauma. Entonces, para el trauma contuso o el trauma cerrado de la vía aérea, la incidencia reportada en Estados Unidos es de 0,3% y la mortalidad es bastante alta, es de hasta el 36%. En cambio, para el trauma penetrante, la incidencia es mucho mayor, pues es un poco mayor, del 0,6%, y la mortalidad sí es mucho menor, de hasta el 16%. Esto posiblemente se debe a que es mucho más difícil identificar a los pacientes que presentan una lesión en la vía aérea con un trauma cerrado de cuello. La edad promedio de presentación de este tipo de lesiones es de 37,3 años y es mucho más frecuente que ocurra en hombres. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los mecanismos de trauma. Entonces, primero vamos a hablar del trauma contuso o cerrado. Este se define como todas las lesiones causadas por una alta transferencia de energía. Entonces, por ejemplo, un choque automovilístico. Se asocia frecuentemente a otras lesiones severas en otros sistemas. Y presenta una baja incidencia porque recibe, o la vía aérea a este nivel recibe protección de diferentes estructuras óseas como son la mandíbula, el esternón y la columna cervical. En los pacientes que presentan un trauma cerrado de cuello, hasta el 50% presenta lesión en la cricoides y en la membrana cricotiroidea. Y debido a un trauma de estos o a un mecanismo cerrado, puede haber una separación completa laringotraqueal entre el cartílago cricoides y el cuarto anillo traqueal, que ocurre hasta en el 63% de los casos. Aquí, bueno, esta tablita se las traigo para mostrarles cómo, dependiendo del tipo de trauma, nosotros podemos sospechar diferentes lesiones. Esto para trauma cerrado. Entonces, un paciente que tenga un accidente de tránsito o una caída de gran altura, lo que van a presentar el mecanismo de trauma va a ser una flexoextensión severa del cuello o desaceleración rápida. Y esto nos puede generar con mayor frecuencia desgarros traqueales, fracturas laringeas o incluso separación laringotraqueal. En pacientes que tengan ahorcamientos, estrangulación accidental, trauma entendedero, que se define como un golpe lineal contuso directo sobre la vía aérea, o ataques directos, entonces pueden presentar con mayor frecuencia fracturas de los cartílagos o también separación laringotraqueal.
Y en pacientes que tengan accidentes de tránsito o traumas por aplastamiento, realmente la lesión va a ser causada por un aumento súbito de la presión intratorácica en una glotis cerrada. Entonces, esto nos va a llevar a presentar con mayor frecuencia disrupciones traqueobronquiales, lesiones en la carina o desgarros en la carina. Con la siguiente imagen lo que les quiero mostrar es la frecuencia con la que ocurren las lesiones, los desgarros en la vía aérea inferior. Entonces vemos que hasta el 80% de las lesiones en vía aérea inferior ocurren a nivel de la carina, ya mucho menor a nivel de la tráquea y hasta un 5% a nivel de los bronquios. Ahora, ya para hablar del trauma penetrante, sabemos que son unas lesiones generadas por perforación directa de los tejidos. En el trauma penetrante también podemos encontrar heridas por explosión, que tiene dos mecanismos. Primero, la lesión directa por la exposición a esquirlas o a piedras generadas por la explosión y la exposición indirecta a la onda explosiva. Entonces puede tener un trauma combinado entre penetrante y contuso. Son lesiones que causan un compromiso inmediato y amenazante para la vida y las principales causas de lesiones por trauma penetrante son los ataques directos por arma cortopunzante, por arma de fuego o las explosiones. Entonces, para evaluar el trauma penetrante, usualmente o clínicamente se utilizan las zonas del cuello. Entonces, la zona 1 va desde la clavícula hasta el cartílago cricoides, la zona 2 va desde el cricoides hasta el ángulo de la mandíbula y la zona 3 va del ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Entonces, en esta imagen les muestro la frecuencia con la que ocurren las lesiones dependiendo de la zona. Y vemos que la mayoría de las lesiones ocurre a nivel de la zona 2, hasta en un 77%. Digamos, en cuanto a la zona 1, es particular porque tiene un alto riesgo debido a que ahí encontramos grandes vasos, el pulmón y la tráquea. En la zona 2 es donde ocurren, pues, como ya les mencioné, la mayor frecuencia de lesiones. Y esta es una zona que tiene un acceso quirúrgico fácil. Y la zona 3 es una zona de alto riesgo porque presenta un acceso quirúrgico muy difícil. Entonces, en los pacientes en los que observemos que tengan heridas en la cara anterior y lateral del cuello, podemos sospechar que pueden presentar con mayor frecuencia lesiones en la vía aérea. Y la traqueostomía puede ser difícil porque estos pacientes presentan distorsión de la anatomía, ya sea por hematomas o enfisema subcutáneo, que nos van a alterar la identificación de las estructuras. Entonces, en cuanto a los síntomas, encontramos que los pacientes que puedan tener una lesión de la vía aérea pueden presentar tos, disnea, afonía o disfonía, estridor, hemoptisis, disfagia y dolor en el cuello. Mm, Sin embargo, los que nos van a indicar con mayor certeza de que el paciente puede tener una lesión van a ser la disnea, la afonía o la disfonía, el estridor y la hemoptisis. Además, a la evaluación clínica del paciente podemos encontrar diferentes signos como son la cianosis, las heridas soplantes en el cuello, el paciente que lo veamos y tenga estridor, que presente hemoptisis, o a la palpación clínica encontrar enfisema subcutáneo. Listo, entonces, este es un estudio que les quiero mostrar, es una cohorte retrospectiva publicada en el año 2013, es un poco viejito, pero es el único como tal que muestra realmente la frecuencia de los signos y síntomas de la lesión de la vía aérea. Entonces, es una cohorte retrospectiva realizada desde abril de 1995 a diciembre del 2011, tomado de una base de datos que tienen de trauma allá en Canadá y que incluyó adultos con heridas laringotraqueales mayores de 16 años. En total encontraron 89 pacientes. Y ellos describieron en esta tabla, digamos, la frecuencia de los síntomas y cómo estos se asociaban, de los síntomas y signos, y cómo estos se asociaban al manejo o a la instrumentación de la vía aérea. Entonces vemos que con mayor frecuencia presentan los pacientes en este estudio disfagia, dolor en cuello y disnea. Y realmente el que se asoció significativamente con intervención de la vía aérea fue la odinofagia. En cuanto a los signos clínicos, encontramos con mayor frecuencia el estridor,
el enfisema subcutáneo y la dificultad respiratoria o la obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, de estos, el que se asoció de forma más significativa al manejo o la intervención de la vía aérea fue la dificultad respiratoria. Adicionalmente, en este estudio nos muestran la frecuencia con la que los pacientes presentan lesiones asociadas en otros sistemas. Entonces vemos que hasta el 60% de los pacientes de este estudio presentaron lesiones de otros sistemas, siendo las más frecuentes las lesiones faciales o las fracturas faciales, las lesiones torácicas como neumotórax, contusión pulmonar, hemotórax y las lesiones intracraneales. Esto para trauma laringotraqueal. Para trauma traqueobronquial encontramos ya otros, pues, que se asocia principalmente a neumotórax, hemotórax, fracturas costales, contusión pulmonar, fracturas laríngeas, lesión en el esófago, trauma en la columna cervical o lesiones de grandes vasos torácicos como en cuello. Bueno, ahora ya para hablar de las imágenes diagnósticas, vamos a empezar con una que es bastante frecuente y que tenemos ampliamente disponible, y es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax nos va a identificar por medio de signos específicos e inespecíficos que podemos sospechar que el paciente tenga una lesión en la vía aérea. Sin embargo, no nos va a permitir identificar dónde se encuentra la lesión ni la extensión de la misma. Entonces, nos puede mostrar unos signos inespecíficos como el enfisema subcutáneo que se evidencia hasta en el 87% de los pacientes con lesión de la vía aérea, neumotórax que va del 17 al 70% o neumomediastina. Y en cuanto a los signos específicos, encontramos el signo del pulmón caído, que ya les explico mejor qué significa, deformidad de la silueta traqueal o se puede ver que el balón del tubo endotraqueal está protruyendo a nivel de la silueta traqueal. Entonces, esta es una imagen, es una radiografía de tórax, es un paciente que tiene evidentemente trauma de la vía aérea. Podemos observar aquí en los tejidos blandos un marcado enfisema subcutáneo y vemos que el paciente tiene un neumotórax, pero no es un neumotórax común. Realmente el asterisco nos señala lo que es el signo del pulmón caído. Entonces, esto ocurre porque hay una lesión del bronquio principal y el pulmón o el lóbulo pulmonar se zafa. O sea, pierde todo el soporte que tiene el bronquio y lo que hace es que se colapsa y se va hacia abajo y hacia atrás. Otra de las imágenes que podemos utilizar para la evaluación de estos pacientes es la ecografía. La ecografía, la ventaja que tenemos es que es de bajo costo y que está ampliamente disponible en el quirófano. Digamos que la ecografía en el POCUS se ha descrito con varias aplicaciones para la evaluación de la vía aérea. Entonces, para localizar la membrana epicotiroidea, para confirmar la intubación, se utiliza también como una guía para la realización de traqueostomía o para evaluar el diámetro del tubo endotraqueal que deberíamos utilizar. El trauma laringotraqueal nos serviría principalmente para evaluar la anatomía y también como una guía para un acceso quirúrgico. Sin embargo, realmente dentro de lo que revisé no está ampliamente descrita a nivel de trauma ni encontré, digamos, imágenes asociadas. Y la limitación que se tiene con esta imagen es que primero es operador dependiente y requiere un entrenamiento previo. Y segundo, el enfisema subcutáneo de las lesiones de la vía aérea nos puede limitar mucho la visualización. Entonces, aquí les voy a mostrar unas imágenes correspondientes a ecografías de la vía aérea. Entonces, la primera es para evaluar la vía aérea superior, se hace con un transductor lineal. Entonces, aquí tenemos una imagen longitudinal o un corte longitudinal y vemos que el cartílago se ve hipoecoico y las estructuras, digamos, membranosas se ven hiperecoicas. Entonces, aquí lo que tenemos es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y entre ellos está la membrana cricotiroidea, como lo señalan aquí en este esquema. Y en un corte transversal, también con un transductor lineal, a nivel del cartílago cricoides observamos una estructura como en herradura. Digamos que estos son reparos anatómicos que nos van a servir para identificar los accesos posibles quirúrgicos a la vía aérea superior. Y para evaluar la vía aérea pues, un poco más inferior a la tráquea, con el mismo transductor nos desplazamos un poco más hacia caudal y podemos observar el cartílago cricoides y los diferentes anillos traqueales.
Esto lo describen como una imagen en collar de perlas. Y en el corte transversal o en el plano transverso, lo que debemos mirar es, digamos, como reparar anatómico, encontrar las glándulas tiroides, y a este nivel ya podemos ver que nos encontraríamos a nivel de la tráquea, ya que los cartílagos traqueales no tienen esa forma en U como lo tienen el cricoides, en U o en herradura, sino que son mucho más pequeñitos. Listo. Otra de las imágenes que podemos usar para identificar estos pacientes es el TAC multidetector. Entonces, esta es de hecho la imagen de elección para el diagnóstico y evaluación de los pacientes con trauma laringotraqueal que estén estables. Nos permite identificar de una forma más precisa los signos de lesión de la vía aérea, y aquí identifica hasta el 94% de las lesiones. Adicionalmente, además de que nos permite evaluar la extensión y localización, además podemos evaluar los tejidos circundantes o adyacentes a la lesión, como los tejidos vasculares o los tejidos blandos o el esófago. Y está indicado en pacientes que no tengan un compromiso agudo de la vía aérea, pero que presenten signos o síntomas que nos hagan sospechar que tengan una lesión. O en pacientes que ya estén manejados en su vía aérea y se sospeche lesión en la vía inferior, que presenten signos como hipoxemia persistente a pesar de que estén intubados, un neumotórax persistente o en expansión a pesar del tratamiento, o un neumo medio extenso. Entonces, en esta imagen lo que vemos es un TAC en un corte sagital y en un corte axial. Entonces, la flecha lo que nos está señalando es una lesión o un defecto en la membrana tiroidea que comunica la vía aérea con el exterior, y realmente es un defecto tan grande que incluso se ve que el paciente está intubado a través de la lesión. Y la flecha en el corte sagital nos señala la misma lesión a nivel de la vía aérea. Aquí les traigo otras imágenes para mostrarles cómo se ven las lesiones o las lesiones laringotraqueales. Entonces, esta primera es un paciente joven que tuvo un trauma contuso de la vía aérea. Lo que nos muestra la flecha en este corte coronal es una lesión a nivel de la cuerda vocal derecha, y se observa, aquí con un poco de es un tracto de aire bajo la cuerda vocal. Además presenta un marcado enfisema subcutáneo. Y en la segunda imagen, lo que podemos ver o lo que nos señala la flecha, bueno, esto pertenece a un paciente que tuvo un trauma por ahorcamiento, y en el corte coronal vemos que hay un tracto de aire que atraviesa toda la vía aérea. Entonces, lo que nos está mostrando es una separación laringotraqueal incompleta. Y además de eso, podemos ver que en los tejidos blandos se ve bastante enfisema subcutáneo. También, además de evaluar la vía aérea superior, el TAC nos ayuda a evaluar la vía aérea inferior. Entonces, en la primera imagen, lo que tenemos es lo que nos señala en el corte coronal, es una lesión o una sección completa del bronquio derecho, y adicional a esto tenemos el signo del pulmón caído. Entonces, obviamente, el pulmón se soltó de su soporte del bronquio y se va hacia abajo y hacia atrás, como se ve en esta imagen, como lo señala el asterisco. Y vemos que este paciente incluso tiene un tubo de tórax, pero persiste con un neumotórax bastante importante, entonces posiblemente por eso es que le realizaron la imagen. Y en la segunda imagen que tenemos acá también es una lesión de vía aérea inferior, es un paciente que tuvo un trauma por aplastamiento en tórax en un accidente de tráfico, y lo que nos señala la flecha es un repliegue en la tráquea. Entonces, este paciente también vemos que tiene dos tubos de tórax puestos, pero persiste con un neumotórax y con un neumomediastino. Además de eso, presenta un enfisema subcutáneo bastante importante. Otra de las imágenes que podemos utilizar es la fibrobroncoscopia. De hecho, se considera que esta es la mejor herramienta para el diagnóstico de las lesiones de la vía aérea. Sin embargo, en el compromiso agudo, en un paciente que esté sangrando o que tenga detritus, eso nos va a limitar porque pues la visión. Además de esto, necesitamos un equipo especializado y habilidad técnica para realizar esta evaluación. Entonces, ya para hablar de la clasificación de la severidad, esta es o se describe como la clasificación de Schaffer, y nos describe la severidad de las lesiones que podemos llegar a tener en la vía aérea. La mayoría de estas lesiones se evalúa con fibrobroncoscopia, ya sea en una sala de procedimientos o en el quirófano,
excepto la lesión más severa, que es la separación laringotraqueal, en la que primero debemos asegurar la vía aérea y después sí se debe hacer la evaluación de las lesiones. Entonces, la tipo 1 corresponde a hematomas leves o a laceraciones de la mucosa que no presenten fracturas. La tipo 2 corresponde a un edema severo, un hematoma o disrupción menor de la mucosa, pero que no se presente exposición del cartílago o que no haya fracturas desplazadas. En la tipo 3 ya el paciente tiene un edema mucho mayor, tiene fracturas desplazadas o inmovilidad de las cuerdas vocales. En la tipo 4 podemos tener los mismos signos de la 3, pero además las fracturas deben ser inestables o tener dos o más líneas y tienen lesiones muy severas de la mucosa. Y la tipo 5, que ya es lo más digamos, severo y grave, es la separación laringotraqueal completa. Todas las lesiones en su mayoría tienen manejo quirúrgico, a excepción de la tipo 1 y tipo 2, que se realizan con manejo médico y seguimiento con evaluación seriada para ver si requieren después una intervención. Y ya después de haber hablado, digamos, de esta patología, ahora sí vamos a hablar del abordaje de la vía aérea. Para esto nos vamos a basar en esta revisión sistemática publicada en el British Journal en el año 2016, en la cual revisaron 93 artículos de diferentes bases de datos, incluyeron artículos que hablaran del trauma laringotraqueal o el trauma traqueobronquial en pacientes mayores de 18 años, que fueran publicados después del año 2000 y reportaran trauma en la vía aérea y el abordaje del mismo. En su mayoría, ellos basan esta revisión en reportes de casos, ya que, digamos, dada la infrecuencia de estas lesiones, no se cuenta con estudios mucho más grandes o de mayor peso, digamos, para evaluar este tipo de manejo. Entonces, digamos que ellos nos proponen unos puntos a tener en cuenta. Entonces, lo primero y lo más importante es que para el abordaje más seguro para acceder a la vía aérea es hacerlo bajo visión directa. Pues el no hacerlo o el no estar viendo cuando se hace puede hacer una falsa ruta o aumentar la lesión en la vía aérea. Otra cosa importante es que no se debería realizar ventilación con presión positiva porque podría empeorar la lesión. Sin embargo, en un paciente que tenga una hipoxemia aguda, que necesitemos la ventilación como método de rescate, esta debe hacerse sopesando el riesgo y ojalá con las menores presiones posibles. Adicionalmente sugieren que no se debe realizar presión psicoidea o BURP porque esto va a empeorar la lesión. Entonces tenemos una separación laringotraqueal parcial. Realizar estas maniobras nos va a convertir esta sección en una sección completa y vamos a tener una pérdida de la vía aérea. Y en un paciente que no coopere para el abordaje de la vía aérea, se debe realizar una secuencia de intubación rápida, siempre teniendo en cuenta que deberíamos tener todos los elementos para abordar la vía aérea disponibles, como el videolaringo, el fibro, etc. Listo. También en esta revisión nos hablan de diferentes o de las diferentes técnicas que tenemos disponibles para el manejo de la vía aérea en estos pacientes. Entonces, en orden de preferencia, realmente se debería hacer una fibrobroncoscopia despierta, dependiendo de las características del paciente, o una fibrobroncoscopia asistida, ya sea por videolaringoscopia o por laringoscopia convencional. Sin embargo, se prefiere más la videolaringoscopia porque con esta herramienta no hacemos tanta tracción de los tejidos y porque es que esta tracción que hacemos con la laringoscopia convencional nos puede empeorar la lesión. Un paciente también se puede hacer una traqueostomía despierto bajo anestesia local, sin embargo es una técnica de despierto y definitivamente necesitamos la cooperación del paciente. O también podemos hacer una intubación a través de la herida laringotraqueal. O inclusive, como rescate, podemos hacer una psicotiroidotomía quirúrgica, pero esto solamente si la anatomía lo permite. Entonces, si sospechamos una lesión de la vía aérea a nivel del cricoides o en la vía aérea superior, posiblemente no sea una buena idea hacer una psicotiroidotomía porque la anatomía va a estar alterada y podemos empeorar la lesión. Entonces, en esta revisión nos proponen dos algoritmos para el manejo de la vía aérea, dependiendo de si es un trauma laringotraqueal o un trauma traqueobronquial. Realmente son bastante similares. Y nos proponen diferentes escenarios. Primero, un paciente que coopera y que haya tiempo o no haya tiempo para manejar la vía aérea. O un paciente que no coopere.
Entonces, en un paciente con trauma laringotraqueal que coopera y tenemos tiempo, realmente deberíamos realizar primero una imagen diagnóstica y formular un plan. El paciente debe ir al quirófano bajo ventilación espontánea y lo ideal sería hacerle una intubación con fibrobroncoscopia despierto o si esto llega a fallar, una vía aérea quirúrgica despierto. Pero si el paciente no coopera, el paciente coopera, pero no hay tiempo por alguna razón, está con bastante dificultad respiratoria, necesitamos asegurar la vía aérea de forma urgente, entonces lo ideal sería hacer una fibro despierto con técnica combinada y si esto llega a fallar, una traqueostomía despierto con anestesia local. Siempre tener en cuenta, y es muy importante, que con el avancemos del fibro hasta que identifiquemos la lesión de la vía aérea y después de ver la lesión el balón debe inflarse distal a esta. Esto para que la ventilación no nos vaya a empeorar la lesión. Listo. En un paciente que no coopera, en este algoritmo nos proponen dos planes. Entonces, como plan A, deberíamos realizar una secuencia de intubación rápida y adicional una técnica combinada de fibros con videolaringo o laringoscopia. Tener en cuenta que pues, con esta técnica el tubo debe ir hasta la entrada de las cuerdas y avanzarse bajo visión directa con el fibro. Importante que recordemos que no debería realizarse ventilación con presión positiva dentro de lo posible o presión cricoidea. Y si esto falla, el plan B siempre va a ser una traqueostomía de emergencia. Entonces, después de realizar la traqueostomía por el estómago, es importante que avancemos con el fibro para evaluar las lesiones de la vía aérea y ver si el paciente tiene lesiones distales. Porque si llega a tener lesiones a nivel de la carina o de un bronquio principal, deberíamos evaluar si necesita ventilación selectiva. Listo. Entonces, para trauma traqueobronquial nos proponen los mismos escenarios de un paciente que coopere y no coopere, y en un escenario en el que hay tiempo o no hay tiempo en el paciente que coopera. Entonces, en el paciente que coopera y hay tiempo, lo mismo, hay que realizar una imagen diagnóstica y formular un plan para el abordaje de la vía aérea, que idealmente es intubación con fibra despierta. En un paciente que coopera pero no hay tiempo, deberíamos hacer una fibrobroncoscopia asistida por videolaringo o por laringoscopia, y si esta falla, pues recordemos que se debe realizar una vía aérea quirúrgica. Listo. Ahora, en el escenario de un paciente que no coopere, el plan A, como nos mostraron en el algoritmo anterior, va a ser una secuencia de intubación rápida con la técnica combinada. Y recordemos que el tubo se debe avanzar hasta las cuerdas y avanzarse bajo visión directa con el fibro. Y en el plan B, entonces ya sería una vía aérea quirúrgica, que en estos pacientes, si el trauma es traqueobronquial, podríamos realizar una cricotiroidotomía porque realmente la lesión no es superior. Y pues digamos que la anatomía no está distorsionada. Entonces siempre tener en cuenta y recordar que se debería ingresar con el fibro para identificar la lesión a nivel distal y posicionar el tubo bajo visión directa. Y recordar que si vemos lesiones a nivel de la carina o en bronquios, se debe considerar una intubación selectiva. Listo, entonces ya para concluir, bueno, una falla para intubar, hacer curar y proteger la vía aérea en los pacientes con trauma laringotraqueal realmente nos aumenta la morbilidad y la mortalidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que lo más seguro para el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes es primero mantener una ventilación espontánea y además intubar al paciente siempre bajo visión directa, dentro de lo posible. Se debe evitar la ventilación con presión positiva y la presión cricoidea, ya que estas maniobras pueden empeorar la lesión. Sin embargo, les reitero que sí se requiere ventilar porque el paciente se necesita para rescatar la vía aérea, ojalá se haga con las presiones más bajas posibles. Listo, entonces, otra conclusión es que si la lesión en la vía aérea es extensa, una vía aérea quirúrgica distal al sitio de la lesión sería el mejor abordaje inicial. Digamos, no siempre tenemos que pegarnos a los algoritmos. Si la intubación primaria falla, el plan de rescate siempre va a ser una traqueostomía quirúrgica. Otra conclusión es que al realizar la intubación orotraqueal,
Esta debe hacerse idealmente bajo ventilación espontánea, pero si no se puede, si el paciente no coopera, hacerse consecuencia de intubación rápida, siempre teniendo todos los elementos necesarios para el manejo de la vía aérea. Y como otra conclusión, recordemos que el uso de dispositivos supraglóticos realmente no está indicado en estos pacientes. En ningún momento en las revisiones de temas que leí para esta charla lo mencionan y se sabe que esto, pues, que la ventilación con estos dispositivos puede empeorar la lesión porque nos genera fuga por la lesión de la vía aérea. Listo, muchas gracias.